Un hombre misterioso que organiza fiestas y paga la comida y bebidas de sus invitados todas las semanas. Un millonario sin problemas aparentes y un inmenso corazón. ¿De quién estaremos hablando? Pues del gran Gatsby. Buenos días, tardes o noches, mis apreciados amigos y amigas. Les saluda Kevin Ruiz y les doy una cordial bienvenida al podcast Leer por Puro Gusto. Una de las novelas más famosas de la literatura universal, una historia corta pero muy entretenida que cuando inicies a leerla no vas a parar hasta poder terminarla. El día de hoy vamos a contar la historia de El gran Gatsby de Scott Fitzgerald. Este escritor fue un norteamericano de la generación perdida. ¿Y qué es la generación perdida? Pues básicamente eso, un grupo de escritores que se sentían perdidos luego de haber participado en la Primera Guerra Mundial. Pero yendo un poco más allá, eran personas que se sentían desorientadas, errantes, no se encontraban, justamente porque las consecuencias de haber participado en una guerra de tales magnitudes y ver cosas tan terribles, los dejó así, los dejó mal. En ese grupo está Ernest Hemingway, está Faulkner, T.S. Eliot, entre otros. Scott Fitzgerald murió a los 44 años de edad, todo un jovencito. Imaginemos la cantidad de textos que hubiera podido escribir si es que no hubiera muerto. Una pérdida terrible. Lo mismo pasó con Albert Camus, con Edgar Allan Poe, Robert Howard y otros más que a muy temprana edad dejaron este mundo. Fitzgerald nació a finales del siglo XIX y formó parte de la clase media de Norteamérica, lo cual no nos sorprende porque el gran Gatsby está ambientada justamente en esa clase social, con gente muy adinerada y con muchísimo tiempo libre. Qué envidia, ¿verdad? Nuestra historia está narrada por el joven Nick Carraway, el primo de una bella mujer llamada Daisy, que es esposa de un hombre llamado Tom Buchanan, y juntos tienen una pequeña hija. Daisy y Tom son también de familia muy adinerada, y viven en una inmensa casa a la cual Nick visitará en varias ocasiones. Nuestro viejo amigo Nick, al inicio, decimos viejo amigo porque así es como llamaba Gatsby a todas las personas con las que se codeaba, viejo amigo, es un joven de casi 30 años que no se hallaba en su pueblo natal y por lo tanto decide probar suerte en otra ciudad, en West Egg, una linda ciudad ficticia donde viven también su prima Daisy y su esposo. La historia poco a poco nos pondrá inevitablemente al centro de todo al gran Gatsby. Y Nick será quien nos irá contando poco a poco quién fue, quién es y quién quiere ser este complejo personaje. Ahora sí, comencemos. Nuestra historia está ambientada a inicios del siglo XX, al este de los Estados Unidos. Inicia con Nick contándonos que se acaba de mudar a West Egg, decidido a dar un nuevo comienzo a su vida. Quiere estudiar economía en la Universidad de la ciudad y dedicarse a vender bonos. Como no le gustaba el ruido, se junta con un compañero y encuentran una casa en alquiler a las afueras, a muy buen precio. Hicieron el trato, pero un día antes de mudarse el compañero de Nick le anuncia que no podría hacerlo por temas familiares, siendo Nick entonces el único que se quedaría a vivir en ese lugar. Era una casa relativamente grande, con todas las comodidades, frente al mar y al lado de una mansión gigante. Una mansión que le pertenecía al gran Gatsby, pero Nick aún no lo sabe. Una de las primeras cosas que hizo al mudarse fue ir a visitar a su prima Daisy y a su esposo Tom. Allí le presentan a Jordan Baker, una jugadora profesional de golf, muy guapa y soltera. Mientras se iban poniendo al día y conversaban de todo un poco, entró una llamada telefónica y Tom, el musculoso esposo de Daisy, va a otra habitación a contestar. En ese momento Jordan y Daisy le cuentan en confidencia a Nick que Tom tiene un amante y es justamente ella la que está llamando. Luego le preguntan a Nick por su vecino, Gatsby, pero él les comenta que todavía no lo conoce, pero se nota que es un hombre adinerado y que ha escuchado en la universidad que tiene fama de hacer grandes fiestas. Jordan le comenta que lo conoció hace poco y que sería bueno que alguna vez vayan a una de esas fiestas, pues son muy interesantes. Ese día termina y quedan en juntarse otra vez a pasar el rato. Unos días después, Nick conoce al amante de Tom, lo cual fue un evento, a decir verdad, muy incómodo. Estaba Nick caminando por la ciudad cuando se encontró con Tom. Se saludan y este le pide que lo acompañe a un taller de autos a resolver un tema. Llegan
y Tom conversa sobre la posible venta de su vehículo con el mecánico. Este luego sale un momento a atender a un cliente y su esposa aparece y le echa una mirada de complicidad a Tom. Ahí Nick entiende que ella es la amante. Aprovechan que el esposo no está en la habitación para acercarse y Tom le dice que quiere verlas solas. Ella acepta y planean salir con la excusa de ir a visitar a su hermana al centro de la ciudad. La amante se llamaba Myrtle. Nick y Tom se despiden y al rato la mujer también sale, encontrándose luego todos en la ciudad. Toman un taxi y van a la casa de la hermana. Allí se juntan con otras personas y arman una fiesta improvisada, que termina con una discusión entre los amantes porque Myrtle mencionaba a Daisy. Tom, borracho y de mal humor, la golpea y le rompe la nariz. No es de sorprender que Nick la pasó terrible en esa fiesta. Al día siguiente, Nick estaba en su casa tranquilo, disfrutando del sol del verano, olvidándose de lo que había presenciado el día de ayer, cuando de pronto tocan su puerta. Y resulta que era el mayordomo de la casa de al lado, el mayordomo de Gatsby. Saluda a Nick y le entrega una carta. Era una invitación para la próxima fiesta, firmada por el mismo Gatsby. Obviamente Nick asiste, y tenemos que imaginarnos a una de esas fiestas con gorros de copa, smokings, zapatos muy brillosos, muchos vestidos, copas con champaña por todos lados y mucha gente ebria. En la fiesta, Nick se da cuenta que la mansión es todo un espectáculo. Los cuadros, los muebles, las paredes mismas, todo es muy ostentoso. La cantidad de personas que había asistido también era mucha, pero deduce que son muy pocos los que han sido invitados como él. Con el pasar de la noche se van formando diferentes grupos de diferentes clases sociales. Sin querer, se encuentra con Jordan y comienzan a caminar juntos. Cuando están conversando con otros amigos, aparece un invitado y le hace charla a Nick. Ambos coinciden en haber sido parte del ejército e incluso haber estado en la misma provincia de Francia, solo que en diferentes grupos. Nick le hace un comentario sobre Gatsby, que hasta el momento no aparecía, y es ahí cuando el nuevo amigo le dice que él es Gatsby. Siguen conversando y caminando, pero en determinado punto, Gatsby pide hablar a solas con Jordan. Ella, un poco confundida, lo sigue y se encierran en una habitación. Demoran casi una hora en salir. Luego de eso, Gatsby queda con Nick en hacer algo juntos al día siguiente. Obviamente Nick se moría de curiosidad por saber qué había hablado Jordan con Gatsby, pero ella le dice que prometió no contar nada a nadie, así que se va a su casa a descansar con la duda en la cabeza. A la mañana siguiente, Gatsby lleva de paseo a Nick con un hidroavión. Qué bonito es ser millonario, ¿no? Luego parten a la ciudad a comer algo y sin querer se encuentran con Tom, el esposo de Daisy, en un restaurante. Nick los presenta y conversa un momento con Tom, pero cuando se voltea ya no se encuentra con Gatsby. Luego de un rato, sí lo logra encontrar y le comenta él que quiere confesarle un secreto. Pero no va a ser quien se lo diga, sino Jordan. Así que se van a un teléfono público, la llaman y quedan en reunirse en un café. A Nick no le agrada la idea de esa reunión, teme que sea para algo malo, y es que todavía no les he contado, pero Gatsby obviamente ya era muy famoso por la zona. Las fiestas que daba, sus propiedades, sus autos y su hidroavión ocasionaron muchas leyendas sobre él, y la mayoría de ellas eran malas. En fin, la cosa es que se juntan los tres, Gatsby, Jordan y Nick, y es allí donde se descubre la gran verdad. Gatsby estaba perdidamente enamorado de Daisy, la prima de Nick, y no desde ese momento, sino desde hace muchos años atrás, incluso desde antes que Daisy se casara con Tom. Resulta que cuando todos eran jóvenes, Daisy era algo así como la sensación del bloque. Todos los muchachos querían casarse con ella, y no nos vamos a sorprender porque en esa época, hablamos de finales del siglo XIX, lo normal era casarse rápido, sin alargar mucho el tema. Ahora en cambio es todo lo contrario, ¿verdad? Pero volvamos. Daisy, a pesar de la numerosa cantidad de pretendientes, solo tenía ojos para un solo hombre, para Gatsby. Pero en ese momento él no era el mismo, es decir, no era millonario, sino todo lo contrario, era un chico muy humilde que ni siquiera tenía un futuro promisorio, una estrella que lo iluminara o una herencia con la cual pudiera tener una vida como la que Daisy tenía. Hubo un día en el que Jordan, unos años menor que Daisy, fue testigo de una de las visitas que Gatsby solía hacerle, dándose cuenta de lo enamorados que los dos estaban.
Fue por eso que Gatsby quiso hablar con ella solas primero, ese día en la fiesta, para hacerle recordar que él era el joven de aquella vez. Sin embargo, como ya sabemos, Gatsby no se llega a casar con Daisy, y eso fue justamente porque no era de una familia adinerada y para él era imposible pedir su mano. Terminan ese noviazgo clandestino, Gatsby se alista en el ejército y al poco tiempo Daisy se casa con Tom. A nuestro viejo amigo Gatsby le va relativamente bien en el ejército, pero al terminar la guerra y volver a la vida de civil, sus bolsillos siguen vacíos, tanto así que uno de sus mentores comentaría luego que Gatsby vestía siempre su uniforme de militar porque no tenía otra ropa más que ponerse. Qué triste, ¿no? No obstante, su vida daría un giro totalmente distinto luego de conocer a un par de personas y hacer uno que otro negocio medio turbio, como el de vender licor en plena ley seca. Poco a poco comenzó a amasar una fortuna considerable, llegando a ser lo que era en ese entonces, el gran Gatsby. Pero la reunión no era solo para comentarle a Nick que Gatsby estaba enamorado de su prima y que fueron novios hace tiempo. Lo que Gatsby quería en realidad era que Nick los ayudara a juntarse, que fuera el cebo para que se vuelva a encontrar con Daisy. Ese era el favor que Gatsby quería de Nick, y él no se opuso, porque detestaba a Tom, ya que era un idiota, y Gatsby para él era una buena persona. Convinieron en invitar a Daisy a casa de Nick un día por la tarde a tomar el té, y ahí estaría también Gatsby. Cuando Nick la llamó, fue incisivo en decirle a su prima que fuera sola. Los preparativos fueron obligatorios. Gatsby mandó a cortar el césped de la casa de Nick y hacer algunas reparaciones más. Para cuando llegó Daisy, todo estaba perfectamente listo. Y no pasó mucho tiempo para que el amor entre los antiguos enamorados vuelva a surgir. Luego de estar un rato en casa de Nick, Gatsby los invitó a que conozcan su casa. En cada habitación Daisy lloraba un poco, pensando probablemente en lo que hubiera sido su vida si se hubiese casado con su primer amor. Nick, por su parte, eligió el momento propicio para dejar sola a la pareja que luego de tantos años por fin podía disfrutar de un momento juntos. No podríamos dar más detalles de los siguientes días por parte de los nuevos enamorados, puesto que Nick solo vio el inicio de esa relación. Encuentros apasionados, recuerdos de juventud, risas y muchos besos es lo más probable. Y definitivamente hubo muchos planes a futuro. Claro, aún no alcanzaban los 40 años, ambos tenían una larga vida por delante y era casi un hecho que querían estar juntos. Solo que no olvidemos un pequeño detalle: Daisy estaba casada. Luego de esta pequeña reflexión, volvamos a la historia. Unos días después, Daisy invita a Nick a un almuerzo en su casa. Allí se encuentra con Tom, con Gatsby, que estaba de invitado también. Eran días de verano y el calor generaba una incomodidad terrible para todos. El teléfono suena de pronto y Tom se retira otra vez para contestar. Los nuevos enamorados, Daisy y Gatsby, aprovechan para darse un largo beso y unas breves palabras de amor a espaldas de Tom. Jordan y Nick los miran sorprendidos por ese atrevimiento. Y durante el resto de la tarde, inevitablemente Tom notaría ciertas miradas entre ellos. La forma en que Daisy le hablaba a Gatsby no era normal, así que él deduce que hay algo por ahí entre ellos dos. La furia se apodera de él, pero logra contenerse. Comienza a lanzar comentarios despectivos de cuando en cuando hacia Gatsby para querer incomodarlo, pues ya había averiguado antes sobre su pasado y estaba esperando el momento propicio para preguntarle sobre eso. Como la reunión va tornándose así muy pesada, muy complicada, deciden ir a la ciudad a ver una película y distraerse un rato. Allí surge una pequeña discusión con los autos. Tom quiere ir con su esposa, que es lo normal, pero Daisy le dice que mejor se lleve a Nick y Jordan, y que ella acompañaría a Gatsby en su auto. Tom quiere explotar del enojo, pero vuelve a contenerse y acepta, con la única condición que hagan un intercambio de autos, ya que él quería manejar el lujoso auto de Gatsby. Parten y al llegar deciden que mejor es ir a una suite de un hotel a beber algo y pasar el rato. Y sucede la batalla final. Nada más unos minutos de haber llegado, Tom reinicia la discusión y les dice que ya sabe de la infidelidad de su esposa con Gatsby. Daisy intenta calmar la situación, pero es imposible. Gatsby entonces toma la palabra como un caballero y le dice a Tom que efectivamente, él y Daisy están enamorados y piensan irse a vivir juntos,
como ha debido de ser siempre. Tom replica entonces que él es el esposo y que Daisy no se va a ir porque todavía ellos se aman. A pesar de que Daisy niega todo al inicio, termina confesando que en algún punto de su matrimonio ha llegado a amar a su esposo, no por algo tenían una hija. Pero lo más fuerte estaría por llegar, porque Tom le dice al grupo entero que ya sabe cómo es que Gatsby ha amasado todo su dinero, y no era por una herencia familiar, como se había dado a entender desde un inicio, ni por negocios, o al menos no por unos legales, sino por tratos con personas de entorno aparentemente criminal y de muy mala reputación. Gatsby, que hasta ese momento había permanecido quieto, pierde esa serenidad y le pide a Daisy que no crea todo lo que está diciendo, que él tiene un nombre ganado y su dinero es limpio. Pero ella se siente confundida y ya no sabe qué pensar de todo lo que ha escuchado. Pide estar a solas y se retira. Gatsby no pierde el tiempo y va tras ella. Tom, que se sentía el más bravo, el más ganador del duelo, les deja irse diciéndole a Gatsby que deje a su esposa en casa y que luego él iría a verla. Así de confiado estaba. Esa actitud de arrogancia hace que Jordan y Nick se enojen con él, y a pesar que él quiere continuar bebiendo y pasar el rato en el hotel, ellos piden regresar de una vez por todas. Suben al auto de Gatsby, porque recordemos que habían intercambiado vehículos, y regresan. A mitad de camino, pasan por ese taller donde anteriormente Nick había conocido al amante de Tom, y notan que hay mucha gente reunida en la carretera, acompañados de ambulancias y policías. Tom baja a ver qué sucede, y se da con la sorpresa de que ha habido un atropello que ha dado como resultado la muerte de una mujer, Myrtle, su amante. Va a ver al mecánico, el esposo de ella, y lo encuentra llorando y fuera de sí. Intenta calmarlo, pero al darse cuenta de que es imposible, pide que lo lleven adentro de su oficina, no sin antes decirle unas cuantas cosas al oído. Tras estar un rato en ese lugar, el grupo escucha algunos detalles del accidente. La descripción del vehículo que atropelló a la mujer concuerda con las características del vehículo de Tom, con el que se fueron Daisy y Gatsby. Muy asustados, deciden regresar rápidamente a casa. Cuando llegan, Nick no quiere pasar, a pesar de la insistencia de Tom. Se despiden y Tom entra con Jordan, encontrándose a Daisy destruida en llanto. Mientras Nick espera la llegada de un taxi, se encuentra con Gatsby. Se había quedado por los alrededores para cuidar de su amada. Todo un caballero. Conversan del accidente y Gatsby le confiesa que efectivamente, el vehículo de ellos fue el que atropelló a Myrtle, pero quien lo iba manejando no era él, sino Daisy. Gatsby le dice que no se preocupe porque no le va a pasar nada a su prima, pues obviamente él nunca le diría a la policía que ella fue la que iba al volante. Él asumiría toda la responsabilidad. Se despiden y Nick regresa a su casa. Esa misma noche, Nick lograría ver cómo Gatsby volvía a su casa con el andar pesado y cansado, y esa sería la última vez que lo vería con vida. El marido de Myrtle había descubierto la infidelidad de su esposa. No sabía con quién, pero sabía que lo estaba engañando. Entonces había decidido, él solo, que debían de mudarse. Ella obviamente se negó, y al marido no se le ocurrió otra cosa más que encerrarla. Cuando Myrtle logró salir, huyó corriendo fuera del taller, metiéndose en la carretera de una forma intempestiva, para luego ser atropellada accidentalmente por Daisy. Luego de ese suceso fatal, el esposo de Myrtle, con un poco de información, dedujo que Gatsby había sido el asesino. Totalmente fuera de sus casillas, investigó dónde vivía, lo cual no fue muy difícil, puesto que todo el mundo sabía quién era el gran Gatsby. Se metió a la mansión y sin dudar un segundo le disparó con un rifle a Gatsby, matándolo en el acto. Luego de eso, unos metros más allá, se disparó a sí mismo en la cabeza, poniendo un fin a un trágico desenlace. Nick se enteraría de todo esto unas horas después. Triste y abatido, no le quedaría otra opción más que hacerse cargo de todos los preparativos para el funeral de su amigo. Contacta a su padre y este va a la mansión a los pocos días, confirmando así el pasado humilde de Gatsby. Intenta hacer que los amigos íntimos de él aparezcan, pero todos se niegan a asistir al funeral, confirmando también, así lo dicho por Tom, acerca de su pasado y cómo había logrado hacer su fortuna, o al menos en la mayoría de la información. Pasa un tiempo y Nick decide irse de ese lugar. Tendría una última cita con Jordan y le confiesa que estaba enamorado de ella, pero que lo mejor es que no estén juntos. Ella le dice lo mismo, que también estaba enamorado de él,
pero concuerda en que lo mejor es separarse y no verse más. Tom y Daisy también se llegan a mudar. Un día, después de algún tiempo, Nick se encuentra con Tom y al inicio este lo trata como si nada hubiera pasado. Pero Nick, que había atado cabos y estaba seguro de una teoría, le dice que le confiese que fue él quien le dijo al esposo de Myrtle que Gatsby lo había atropellado, sabiendo que buscaría venganza. Tom le dice que sí, que se lo merecía, que Gatsby los había engañado a todos y había fingido ser un buen tipo cuando en realidad era un criminal. Nick quiere rebatir lo que acaba de escuchar, porque conocía muy bien a Gatsby, pero decide no discutir más con Tom, así que le da la mano y se despide. Una vez solo, recuerda la última vez que vio la casa de Gatsby, vacía y abandonada, una mansión que antes tuvo las mejores fiestas que alguna vez vio, y a un hombre que solo quería el amor de una mujer. Como ha sucedido con libros y también con películas, en sus inicios esta novela fue un fracaso total. Luego de que Scott Fitzgerald fallezca, fue que tomó notoriedad y que se hizo famosa a nivel mundial, principalmente en Estados Unidos. Supuestamente se hizo conocida porque luego de la Segunda Guerra Mundial fue un libro que el Estado comenzó a compartir con todos los soldados y es así que llamó muchísimo la atención. El Gran Gatsby fue una novela censurada en el siglo XX, debido a que habla de temas de relaciones extramatrimoniales, de bebidas, de alcohol, de cosas ilícitas. Pero hoy en día es un libro normal. Al escritor le ocurrió una cosa muy parecida a la de nuestro amigo Gatsby. Zelda, la mujer con la que quería casarse, en un inicio lo rechazó porque ella pensaba que él no iba a poder solventar primero a ella y luego a las necesidades que ella tenía como persona de clase media. Y luego, porque primero terminaron, aún estando comprometidos y todo, luego de años los libros de Scott Fitzgerald tomaron notoriedad y se hizo famoso y ganó mucho dinero y retoman la relación y logran casarse. Curioso, ¿no? Y obviamente es imposible no mencionar la película que se hizo con Leonardo DiCaprio en el 2013 y con Spider-Man viejo, Tobey Maguire, que es muy interesante y me han dicho que es muy buena. Yo no la he visto, pero también aunado a las otras 50 películas que he dicho que voy a ver, esta también la voy a ver. Y eso ha sido todo por el episodio de hoy, mis apreciados amigos y amigas. Como siempre es un gusto poder resumir historias tan geniales como esta, pero definitivamente es mucho mejor leerlas. Que tengan una excelente semana, no olviden suscribirse, compartir con sus amigos los videos, con sus familiares o con quien ustedes gusten y hasta luego.